Voces que construyen, por Jóvenes Construyendo Michoacán. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Voces que Construyen por Jóvenes Construyendo Michoacán. Hoy nos acompañan dos lideresas referentes en este mundo de las juventudes, Lucero Huerta y Sol Guía. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Pues para mí siempre es un gusto compartir con mujeres jóvenes tan talentosas, entonces muchísimas gracias por la invitación y bueno, vamos a hablar un ratito de juventudes. Muchas gracias, yo me siento muy contenta de estar aquí con ustedes, con dos grandes compañeras de militancia y sobre todo mujeres cuartotransformadoras que estamos construyendo un mejor Michoacán desde las juventudes. Y bueno, para los que viven debajo de una piedra o a lo mejor pues no saben qué onda, ¿quiénes son Lucero y quién es Sol? Bueno, yo empiezo. Bueno, Lucero es una joven mujer profesionista. Llevo un ratito dedicándome a temas de juventudes, trabajando en el tema de empoderar a las y los jóvenes. Soy militante de Morena, me considero una compañera de izquierda y ahorita pues además de experiencias previas tengo la fortuna y el honor de trabajar en el Instituto Mexicano de la Juventud, que es la instancia federal que atiende a jóvenes de 12 a 29 años. Muy bien, pues yo me considero una joven de izquierda también, una joven politóloga que siempre he estado muy pendiente de nuestra historia como michoacanos, como mexicanas, y pues actualmente estoy en Alimentación para el Bienestar en Michoacán, que creo que es otro espacio donde las juventudes tenemos bastante que aportar, porque más allá de cualquier cosa, creo que es tiempo de juventudes, siempre hemos estado presentes y es momento de que nos veamos más visibles. ¿Y cómo nació su interés por estos temas de juventudes? Además de, pues somos jóvenes, vaya la redundancia, no sé qué estamos, pero ¿cómo nació de ser líderes el trabajar con las juventudes? Sí, pues bueno, en mi caso, la verdad es que yo siempre he dicho que desde la cuna nació este interés de participar desde la izquierda. Yo soy hija de dos profesores, entonces siempre crecí viéndolos a ellos reivindicar la defensa de la educación pública. Ellos son profesores de escuelas públicas y desde ahí nació el interés de participar, de formarme en la izquierda. Posteriormente, pues mi alma mater, la Universidad Michoacana, también es una universidad que creo que históricamente un pispás ahorita nos aventamos, que siempre nos orienta a esa lógica humanista. Entonces yo muy temprano desde la prepa, yo estudié en la prepa 2, tuve la fortuna de tener profesores muy conscientes, profesores luchadores sociales, entonces me fueron pues llevando a este tema de la participación juvenil, de la participación en la defensa de la educación, del activismo en pro de la participación de las y los jóvenes, y creo que es algo pues que se consolidó mucho más en mi paso por la Facultad de Derecho. Yo soy abogada, entonces justo ahí fue donde empecé a participar de manera mucho más activa en los movimientos estudiantiles, que creo que es una de las grandes fortalezas que tiene nuestra universidad. A veces creo que se desvirtúa un poquito el origen y la naturaleza de las organizaciones estudiantiles, pero yo la verdad es que les tengo mucho cariño porque ahí es donde empecé a consolidar mucho más mi militancia. Entonces yo venía ya con esta idea de participar desde mis papás, de profesores que fueron guiando mi camino. Y así es como me encuentro principalmente con el tema de la defensa de la educación. Era parte de mi motivación y ahí fue donde empecé a participar mucho más en los movimientos juveniles. Hace un momento decías, ¿no? Pues somos jóvenes y sí, la realidad es que creo que hay causas que te son naturales. Somos jóvenes, somos mujeres, entonces eran temas con los que yo me sentía muy identificada, la participación activa de los jóvenes. Es justo ahí donde yo tengo la fortuna de encontrarme también un poco con la militancia. Yo no militaba en ningún partido político, pero tenía afinidad con las causas de izquierda y conozco más o menos por el 2015 al profesor Raúl Morón, que era entonces senador de la República, y él tenía una escuelita de cuadros. Entonces uno de mis maestros de la universidad
me dice, oye, pues me invitaron a este tema hay una escuela de cuadros que está promoviendo el senador Morón. Yo veo que a ti te interesa mucho este tema de la participación juvenil, de la defensa de la educación, él es profesor. Yo ya lo conocía obviamente por mis papás principalmente. Y es este profesor el que me dice, oye, ¿por qué no asistes a la escuelita de cuadros del senador? Creo que son temas que te pueden interesar y creo que ahí es donde hizo clic como todas las raíces de mi vida, ¿no? Este tema de mis papás, del interés por participar en los movimientos estudiantiles, la defensa de la educación y el tema siempre de reivindicar las causas de la izquierda. Y bueno, ahí como que embonó todo y empezamos a ser como militantes mucho más activos gracias como a esa colisión yo lo decía, ¿no? De esta parte militante con la parte de la educación que siempre ha estado presente en mi vida y así es como empecé a participar. Y creo que ahí también siempre encuentras en tu vida como algo que te da clic. En cierto momento siempre encuentras algo, un lugar en el que, ok, vengo de algo, me interesa algo y justo llega en el momento que dices, era esto lo que buscaba. Sí, justo fue lo que a mí me pasó y siempre lo recordamos mucho con el profe Morón. Él se acuerda, sí, que le mandamos un saludo. Él se acuerda de eso, ¿no? O sea, yo le decía, pues mis papás ya lo conocían, mi maestro que fue el que, y además aprovecho porque hace unos días acaba de fallecer el maestro Damián Arévalo. Un saludo hasta donde esté. Él fue el profesor que me dijo, oye, está este tema de la escuela de cuadros con el senador, yo lo conozco de hace mucho tiempo, está manejando estos temas que a ti te interesan y ahí fue donde hizo clic todo, ¿no? Y de ahí para adelante, pues acá estamos militando. Bueno, ¿y cómo te llegó este interés en las, demás juventudes? Va a sonar un poco cursi, pero empezó desde la lectura. Yo me considero una lectora desde siempre. Decía Alejo Carpenter, la riqueza que yo más grande tengo en mi vida es aprender a leer. Entonces yo vengo de una familia que son intelectuales, mi papá filósofo, mi mamá era profesora, entonces a veces en casa pues sí se armaban algunos debates muy interesantes y de que si pasaba algo en las noticias pues yo ahí estaba como de ok, yo vengo de ver cómo mi familia pues leía el periódico, me empezaron a comprar muchos libros. Y es cuando yo empiezo a leer muchísima historia de México y empiezo a vivir esta parte de la adolescencia con el movimiento Yo Soy 132, en donde veo que los primeros que salen a la defensa del voto son los jóvenes y los primeros que debaten son los jóvenes. Y ya después leo un libro que para mí me dio así como dice Lucero, un clic, que se llama Radicales Libres, de Rosa Beltrán, que hace unos días lo acabo de volver a releer, porque creo yo que es de esos libros que siempre tienes que regresar a ellos. Tener presentes. Sí, siempre. Y en este libro básicamente habla de la participación de las mujeres no solo en la literatura, sino desde el movimiento del 68, cómo estaban las brigadistas, y es cuando yo empiezo a interesarme en este lado de la historia. Cuando se armaban los debates en prepa, pues yo siempre era del lado muy social, humanista, hasta que una maestra me dijo, cuando iba a elegir bachillerato, creo que a ti ya no te pregunto, tú te vas a históricos sociales. Y yo de, obvio. Entonces, sí, obvio. Entonces, cuando es la hora de que tengo que elegir mi profesión, yo me enamoré de un folleto que era de ciencias políticas y yo es que de aquí soy, porque yo necesito esto en mi vida por los libros. Después, justo en esa época, es cuando aparece el proceso electoral de 2018 y un amigo, Julio César Calderón, es el que me dice, vamos a irnos a la campaña de Andrés Manuel como los jóvenes de Andrés Manuel. Entonces nos metemos de lleno a eso y pues se arman los debates y justo entre todo esto que estamos organizando en la universidad hicimos un prototipo que era Vota Libre, en donde invitábamos a los candidatos a ciertos debates y yo hacía las preguntas. De hecho, ahí, un saludo al doctor José Luis Montañez, ahí yo lo conocí porque me dijo, oye, ¿por qué me preguntas tanto? Y yo, pues es que yo quiero saber, o sea, ¿en manos de quién estoy dejando mi primer voto? Porque era el primer proceso en donde yo votaba. Entonces, desde ahí como que mi clic fue, la política influye en todo, influye en mi transporte público, influye en mi vida, influye en los libros que leo y tengo dos opciones: o dejarla pasar y que otros elijan por mí, o participar y contribuir a mejorarla para tener un mejor Michoacán y un mejor país. Muy bien, bueno, ustedes, fue una frase muy trillada a veces, los jóvenes presente, futuro, bla, 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 pues somos el hoy.
Bueno, que ustedes que trabajan en el presente con los jóvenes, ¿qué creen que les hace falta o qué ven más complicado en llamar al movimiento a los jóvenes? Pues ya quedó claro, un poco claro que estamos confiando en el proyecto del senador Raúl Morón. ¿Qué hace falta para incluir a los jóvenes en este proyecto? Yo creo que, a ver, la juventud sí es rebelde por naturaleza y cuestiona por naturaleza. Creo que ahora lo hemos visto mucho más con este tema de las redes sociales, cómo estamos bombardeados de información y de desinformación todo el tiempo. Entonces los jóvenes naturalmente, yo soy enemiga de esto que se dice mucho de que en los jóvenes hay apatía. Yo creo que no es tanto que haya apatía por participar. Creo que a veces no hemos sabido comunicarnos en el lenguaje adecuado, que no hemos sabido también responder a las necesidades de los jóvenes, y eso es lo que termina por desinteresarles, por decir, ¿sabes qué? No quiero participar activamente, aunque lo decía hace un momento Sol, ¿no? Al final, pues la política está en todo, en toda nuestra vida, influye en todo lo que hacemos, pero cuando quienes de una u otra manera nos movemos en la esfera pública no sabemos transmitírselo a los jóvenes, eso es lo que impide que se acerquen. Y al final como que cada edad tiene un panorama muy distinto, no piensa Claro. igual, aunque sean años muy diferentes, un chico de 18 a uno ya de 19, 20, Sí. y aunque son muy pocos años, como que llegar justo a cada edad como que se hace muy complicado. Sí, y al final las necesidades justo son distintas, o sea, ahora que a mí me toca trabajar para las juventudes, lo vemos, ¿no? O sea, nosotros trabajamos con un sector desde los 12 años, que obviamente es muy distinto a un joven de 29 años que pues está ya terminando una etapa, las necesidades son diferentes, pero creo que la intención de participar es la misma, la intención también de conocer y de saber es la misma, y yo creo que tal vez eso es lo que ha faltado para que los jóvenes participen mucho más de manera activa en la política, ese tema de poder comunicarles y de poder transmitirles la importancia de su participación y el valor de su participación, que luego a veces creo que se desdeña, lo decías hace un momento, ¿no? Los jóvenes son el presente o son el futuro, ¿qué son? Somos todo, estamos en absolutamente todo, incluso desde la niñez, desde la infancia, los niños están participando, los niños son una parte fundamental de la sociedad, las juventudes igual, entonces creo que ese es el reto, ¿no? Cómo los llamamos, cómo los convocamos, cómo los involucramos y cómo combatimos también este tema que yo le decía de la desinformación. Cuando podamos como separar esas cosas, los jóvenes también se van a dar cuenta de su valía y de la fuerza de su voz, y de que hay que levantar la voz en cada momento que tengas oportunidad y hay que actuar en consecuencia. Y Entonces, cuestionarse, yo creo que ahí está el reto. siempre cuestionar todo, Siempre. preguntar todo, es lo básico. Sí, pues yo creo que en aras de la comunicación, como decía Lucero, yo creo que lo que nos ha faltado a las juventudes sobre todo es sabernos escuchados. Y creo que eso es un fenómeno que nos pasa en cualquier edad, de que muchos dicen, es que yo siento que no me escuchan porque no veo un resultado en X o Y lugar. Y creo que eso es donde estamos un poquito fallando, porque una juventud que se siente escuchada le da más motivos para participar, para cuestionar. Lo decíamos muy bien las tres, los jóvenes siempre han sido rebeldes por naturaleza, pero también hemos estado en procesos históricos muy importantes. Creo que América Latina ha sido un pueblo que siempre ha participado desde sus juventudes en muchísimas momentos cruciales. Aquí en México lo vivimos con la represión del 68, en Argentina con la Noche de los Lápices, y creo que los jóvenes seguimos y seguimos y seguimos, pero no nos sentimos escuchados, y creo que ese es uno de los problemas en donde la derecha justo capta a los jóvenes y los empieza a moldear para crear juventudes. Coco Wash. Sí, justo, para crear juventudes fachas, y creo que ese es el problema que estamos teniendo como América Latina en general. Eso y la desinformación, como lo decía Lucero, porque es muy fácil viralizar una mentira. El problema es investigar una verdad. ¿Cómo combatirían esta desinformación desde sus trincheras? Yo creo que hay que tomar cada espacio posible, y nosotros lo decíamos en la campaña de la hoy presidenta, de la doctora Claudia, lo decíamos así, quienes tenemos esta conciencia y entendemos que justo no tenemos que ceder espacios a la derecha, debemos tener el compromiso de salir a dar la batalla en cada espacio. Las redes sociales son importantísimas, nos guste o no, ahí es donde estamos absorbiendo pues la mayor cantidad de noticias falsas o ciertas o como sea.
los propios algoritmos de las redes sociales nos están bombardeando con información, entonces hay que salir a contrarrestar esa narrativa falsa, esa narrativa que nos quiere alejar también de las causas de la izquierda. Yo siempre lo digo, las juventudes, sus causas están en la izquierda, no están en ningún otro lugar, y aunque de manera artificial ciertos sectores, ciertos partidos, ciertos movimientos quieren hacerle creer a las juventudes que sus causas tienen cabida ahí, no es cierto. O sea, solo lo están sabiendo comunicar de manera atractiva y por eso lo están. Histórica. Sí, y creo que por eso es tan importante dar la batalla en cada lugar. Lo decía hace un momento, las redes sociales, las universidades, las escuelas, las instituciones educativas tendrían que ser de izquierda por naturaleza. O sea, este tema del debate del conocimiento, del debate natural y constante, tendría que estarse fomentando en las universidades, en las instituciones de educación, porque además las y los jóvenes que de una u otra manera llegamos a las instituciones educativas somos privilegiados. Entonces tenemos ya un grado mayor de entendimiento y tendríamos que estar ahí debatiendo y defendiendo las ideas y salir a las plazas públicas. Y yo soy enemiga de este tema como de, no, es que hay que saber separar las cosas, hay que saber diferenciar, ¿no? Yo con mis amigos no hablo de política, no, creo que tenemos que politizar cada espacio y dar la batalla ahí, ¿no? Y el debate es sano y es natural, y a lo mejor yo con un amigo podré no estar de acuerdo en ciertas cosas y desde el respeto siempre pues defender mi idea, ¿no? Y mis causas, y yo creo que ese pues podría ser un buen punto de partida de cómo podemos empezar a contrarrestar esta narrativa de las redes sociales, que además es artificial, porque es bien importante señalar que está manejada desde intereses muy altos, desde intereses económicos, desde intereses extranjeros, que son los dueños de las redes sociales, que son los dueños de las narrativas, y que a veces nos sentimos chiquitos ante esa magnitud. Pero, por ejemplo, pues no sé, 3 compañeras hoy hablando frente a un micrófono es un buen espacio para dar el debate y para pues seguir defendiendo las ideas, ¿no? Este tema que decías de la memoria histórica, que es bien importante. Sí, pues como decía Lucero, yo creo que la mejor forma que podemos hacer para combatir la desinformación es militando y politizando absolutamente todo, fomentando más la lectura real entre las juventudes, llegando a cada espacio a través de redes sociales, sí, pero como lo dice también nuestra presidenta, saliendo al territorio, y en cada espacio, universidades, pequeños pueblos, tenencias, a donde nosotros tengamos la oportunidad desde cada trinchera politizarlo e informar realmente lo que está pasando. Y sobre todo, más que nada, yo creo que sí tenemos que llegar a cada espacio, por ejemplo, desde los círculos de lectura, que ahorita están muy de moda, cosa que yo aplaudo. Cada espacio deportivo, cultural, tenemos que politizarlo. O sea, como bien lo decía Lucero, no tenemos que cederle ni un pedacito a la derecha. De calle. Nada. Aquí son las Bueno, y un poco hablando de este tema de territorio. Sí, el movimiento se formó en el territorio. Hace poquito lo hablábamos con Sol, se formó en las plazas, fue formando en las plazas públicas. ¿Qué opinan de los jóvenes que a veces no les gusta hacer territorio? Realmente, que dicen, no, pues no hago otras cosas, pero que no trabajan en el territorio. Bueno, nosotros desde la militancia hablábamos mucho de este fenómeno de los politikids, ¿no? Que es una palabra que luego repetimos y que no me parece que sea como, no lo decimos como en un afán de insultar, ni mucho menos. Sí, no es despectivo, pero creo que sí ejemplifica perfectamente el tipo de activismo que hacen algunos jóvenes, que es más como de... Se la viven de parlamento en parlamento. De parlamento, es que a ver, cada espacio donde las juventudes podamos abrir el debate y podamos hacer eco de nuestra voz, yo digo, es positivo, ¿no? Entonces los parlamentos tienen sus cosas buenas, las charlas, las tertulias, lo que es íntimo, pues también tiene su lado positivo, pero el territorio, luego veo trends, ¿no? Que dice, cuando alguien no hace territorio se nota. No me acuerdo cómo iba el trend, pero dice algo así como la gente que nunca andaba en territorio se les nota. Y sí creo que parte de lo que nuestro movimiento reivindica es eso, porque lo dice la presidenta, lo decía el expresidente Andrés Manuel, hay que escuchar al pueblo. Y eso, el sentir de la gente, pues solo lo puedes entender así. O sea, las redes sociales son una gran herramienta
pero a veces no, justo este tema de que están tan truqueadas o están tan controladas por intereses es complicado. Entonces, caminar las calles sí te da una perspectiva diferente, y como joven creo que es justo lo que deberíamos estar haciendo, porque te da la perspectiva para entender de dónde viene todo esto, de dónde viene la lucha. Creo que las generaciones más jóvenes, y bueno, todavía hay compañeros militantes que son mucho más jóvenes que yo, nacimos en un contexto completamente diferente, y a veces hay cosas que las damos por sentadas, ¿no? O sea, yo lo decía, el tema de esta cobertura prácticamente universal con becas, con programas del bienestar, hay una generación que ya nació con eso. Entonces, si esta generación de jóvenes no sale a las calles a ver que hay una realidad distinta tal vez a la que estamos viviendo nosotros, que en el tema de las juventudes hay jóvenes que no son tan privilegiados como nosotros, que seguramente un viernes no estarían aquí debatiendo sobre temas, y que tal vez la realidad les toca enfrentarla de manera diferente, pues eso es muy fácil que se te nuble como la perspectiva. Entonces creo que de ahí viene la importancia de hacer territorio, de escuchar a la gente, de salir a las plazas, de debatir. Conocer sus necesidades. Claro, ¿qué y necesitan? quienes de alguna manera estamos inmersos en estos temas, estamos obligados a hacer territorio. Es muy cómodo y es muy padre la foto y los eventos y los parlamentos y los recintos, que a ver, te repito, yo soy partidaria de cualquier espacio que permita que las y los jóvenes se expresen, y además las instituciones públicas, no sé, los congresos, pues son abiertos y deberían de estar abiertos para que todos podamos tomarlos, pero no debemos de perder de vista cuál es la importancia de cualquier movimiento, ¿no? No solo el nuestro. Yo también creo que en otros espacios también debería de promoverse el tema de hacer territorio, no nada más en una lógica electoral, sino todo el tiempo estar escuchando. Quienes somos funcionarios públicos estamos obligados a salir. Más territorio, menos escritorio es la consigna, y creo que sí te cambia la perspectiva completamente cuando sales y escuchas a la gente. Yo te voy a contestar con algo muy sencillo. Yo celebro mucho que esté este libro aquí, el de Gracias de Andrés Manuel. Hay que ponerlo. El de Andrés Manuel, léanlo. Si tienen la oportunidad, no la desaprovechen, porque Andrés Manuel López Obrador decía, hay que ver la política al servicio del pueblo. Estamos por un encargo, no por un cargo. Y creo que eso es algo que todas las juventudes tenemos que tener claras, que si estamos participando en un proyecto político, en un movimiento de regeneración nacional, es precisamente para esto de, como bien decía Lucero, conocer las necesidades de la población desde todas las aristas posibles, porque a lo mejor nosotros ya nacimos con un privilegio de que ya se garantiza una educación de calidad, pero pues no estamos muy lejanos. O sea, el senador Raúl Morón, que aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, Presente, sí. si no fuera por su lucha sindical, ni siquiera hubiéramos gozado de los libros de texto gratuitos en secundaria hace no muchos años. Entonces, hay juventudes que ya están creciendo con este privilegio, y no porque ya lo tengan significa que ya lo hemos conquistado. Sí tenemos una primera mujer presidenta, sí se han roto algunos techos de cristal, pero no creo que estemos del otro lado. La derecha está avanzando en América Latina, como ya lo decía. Y creo que para eso justo necesitamos regresar al territorio para decirles a los jóvenes, hay otra alternativa que no es la derecha. Y lo decía Lucero, las causas de la izquierda son las causas de los jóvenes, pero hay muchos jóvenes que todavía no encuentran esas causas, y todavía no llegamos al sueño de Andrés Manuel, donde todos los jóvenes tienen esas oportunidades. Entonces creo que hacer territorio es algo elemental para estar en política, porque si no, no podemos representar bien el sector el sector que pertenecemos. ¿Y qué piensan de los jóvenes que no creen en la política? O más fácil, los que no creen en el movimiento. Pues yo creo que, o sea, sí podrían ser dos puntos distintos. Este tema yo lo retomo desde la desinformación, ¿no? O sea, el no entender que la política está presente en absolutamente todo, que la política incluso electoral y quienes llegan a los puestos de poder y a las posiciones de toma de decisiones, claro que influye en tu vida cotidiana, hasta cómo te levantas y tomas el camión para llegar a la escuela, si recogen o no la basura en tu calle, si hay una luminaria, todo tiene que ver con política.
Y retomo un poco lo que decía hace un momento, en el sentido de que quienes de alguna u otra manera nos dedicamos a la función pública o militamos, no hemos sabido comunicar eso. O sea, yo reitero lo que nos dice la presidenta. Ella lo que quiere son jóvenes organizados, ¿no? Entonces ella nos decía, no le tengan miedo a que los jóvenes se organicen en torno a lo que quieran, ¿eh? Y si vienen y me cuestionan, o sea, ella lo decía así tal cual, si vienen y me cuestionan en Palacio Nacional, yo voy a ser la primera en decir que bueno, porque hay jóvenes con la conciencia suficiente de decir, la organización es lo que permite que tus causas tengan voz y se conviertan en realidad. Entonces creo que hay que decirle a los jóvenes que absolutamente cada detalle de su vida está influido por la política y por decisiones políticas. Y en el tema del movimiento, creo que también hay que salir a defender todas estas conquistas que como movimiento se han tenido. Hay que salir a reivindicar las causas también que le dieron origen, y retomo lo que decías de la memoria histórica, es súper importante, ¿no? Porque ahorita en esta pugna que hay entre los diferentes partidos políticos, entre los movimientos, qué fácil ha sido venir a decir mentiras, ¿no? Por ejemplo, este tema de que el movimiento quiere censurar la libertad de expresión, y lo dice un PRI que asesinaba periodistas. Entonces hay que recordar todo el tiempo eso, hay que recordarle a los jóvenes, hay que decirles que estas conquistas y estas cosas que tal vez hoy las ven naturales, no siempre fueron así. Y es el movimiento y es la izquierda quien siempre las va a reivindicar y va a luchar por eso. Y también creo que hay que invitarles desde la autocrítica, ¿no? A decir que a veces como jóvenes, cuando vemos algo que no nos gusta, y yo lo digo también con mucha honestidad, el movimiento y el partido en particular comete errores y hay cosas que no nos gustan, pero creo que el verdadero reto está en decir, ¿sabes qué? No me gusta, y no por eso me voy a alejar, sino al contrario, voy a militar mucho más desde la conciencia para justo cambiar esas cosas que no me gustan. Entonces creo que eso es lo que deberíamos de estar haciendo para que los jóvenes tengan mucho más interés y crean en la fuerza que tiene participar activamente en la política y pues también defender a nuestro movimiento. Creo que es algo que nos toca a todas y todos, porque lo vemos, de verdad que el ataque de la ultraderecha en América Latina es sistémico y va a ir país por país, y si México no lo defiende, hoy que somos un bastión para la democracia y que somos un bastión para los gobiernos de izquierda, van a recuperar todo, vamos a perder más bien como todo este camino que habíamos ganado. Lo decía hace un momento Sol, los derechos que hoy tenemos, porque hoy los tengamos no significa que siempre va a ser así. Y eso es algo que tendríamos que estar recordándole todo el tiempo a los jóvenes, que lo que hoy tienen no quiere decir que así vaya a seguir siendo, y se ven movimientos como este tema de las tradwives y este tema de quitar derechos tan fundamentales para las mujeres como el derecho al voto. Sí, y lo vemos porque creo que tenemos que hacer esta parte de lo que preguntabas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que los jóvenes se interesen más en la política y en el movimiento? Pues dando la batalla ideológica. Sí, justo está en ese tema de desinformación. En la mañana le platicé, solo estaba hablando con una amiga colombiana que tengo. Ahorita terrible el tema en Colombia. Sí, hoy toma protesta. Justo estaba hablando de eso, subió un mensaje a sus notas que iban a cambiar. Siempre sus tomas de propuesta las hacían en una plaza, creo que quiero entenderlo. Y yo le conté su historia porque había visto de que todos estaban en contra, de que cómo te austentas de estar con el pueblo y no vas a hacer tu toma de protesta frente al pueblo. Y es algo que yo le contesté, no, pues qué mal plan, o sea, cómo está la situación allá. Y me dice que la verdad los jóvenes se vendieron, o sea, básicamente se dejaron vender por todas las noticias que sacaban, de que ella misma me dijo eso, lo de no tienen memoria histórica, me lo dijo, no recuerdan todo porque estamos aquí, están poniendo en contra de la izquierda. Y la verdad que ella se avienta unos debates con sus amigos así, que es muy complicado quitarles ya esa idea de la cabeza de que llegó este personaje al poder, y de verdad Colombia ahorita está pasando una situación, y es lo que retomo. Y me decía de aquí de México, de que espero que en México sigan en ese camino que están, porque yo veo que tus historias así que subo de repente del movimiento, y me dice, me da mucha envidia no estar allá y estar viviendo en este país que de verdad no tiene memoria. Y bueno, te interrumpí, Sol, Para eso estamos. Es una plática muy fructífera, y era como yo lo vengo comentando y lo comentó Lucero, hay que dar la batalla ideológica desde los libros, desde absolutamente todo rincón, porque justo
Yo siento que los jóvenes que no están en el movimiento o que no están de acuerdo es porque están un poco confundidos en lo que es Morena como tal, porque se nos cuestiona con las granjas de bots, con todo lo que hace la derecha para demostrarnos, pero pues yo les diría, nosotros ya venimos de un movimiento del 68, de un halconazo, de muchísimas cosas, de las reformas estructurales que implementó Calderón y que con Peña Nieto se dieron varias cosas, la guerra contra las personas malas, porque luego censuran, pero ustedes saben, venimos de eso, venimos del reclutamiento infantil que empezó con Calderón, y ahí justo venimos de un fraude electoral, y venimos de salir a las calles y de manifestarnos y de decir, y lo empezó a hacer los jóvenes. Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum siempre nos dio el ejemplo desde que se formaron las Adelitas para dar la batalla para la defensa del petróleo. Entonces yo creo que nosotros como militantes tenemos que dar esa batalla y tomar ese ejemplo y salir y aventarnos los debates con todo el mundo. Lo decía Lucero, ahora que viene todo lo de las rat wives, aquí en México siempre se dice, yo quisiera una familia tradicional panista. No. O sea, no. Tenemos una primera mujer presidenta y ya me están cuestionando mi derecho a voto o de por familia. Exactamente, entonces, como bien lo decíamos, tenemos nuestros derechos, pero no quiere decir que sea para siempre, y tenemos pocos actores políticos que dan la batalla por eso y todos están acá. Y creo yo que este es un movimiento que no le teme a ser cuestionado, y como lo dice Lucero, la presidenta todos los días se levanta y da su mañanera. Cuando preguntan por temas así medio escabrosos como lo de Rocha Moya, la primera en responder es la presidenta y el Comité de Honestidad y Justicia del partido. Entonces creo yo que somos un partido de puertas abiertas, pero hay que seguirlo fomentando con los compañeros que no están militando o con los compañeros que son escépticos, de decirle, ¿sabes qué? Aquí hay un mundo de posibilidades, solamente falta que te sumes, que te unas y debatir. Creo que el diálogo construye muchísimas cosas, y más en tiempos tan complicados. Tan complicados este tema. Ahorita que mencionas lo de las try-wives y el derecho al voto, me resuena mucho porque digo, a ver, ahorita estás dando tu opinión públicamente porque alguien vino atrás a luchar porque tú pudieras salir a dar tu opinión públicamente, y cómo vas a limitarte, o sea, es una contradicción, y muchos murieron, o sea, a ver, la presidenta vivió la represión, vivió el acoso, vivió infinidad de cosas que a lo mejor a muchos todavía nos tocó, pero justamente por eso estamos, yo creo que militando para las que bien no lo vivan y que sigan con más derechos, y de que no se nos deje de ver como un favor la cuota de género, o de que estamos aquí nada más por ser mujeres. No, o sea, a ver, tenemos cerebro. Cumplir la equidad. Exactamente, o sea, tenemos que quitarle hasta ese chip a la sociedad. Y justo yo nada más abonaría, qué peligroso justo es dejar que esa lógica tenga repercusión. O sea, yo ahora veía, ¿no? Porque es muy evidente lo que pasa en redes sociales con esta chica, por ejemplo, que decía que solo ciertas personas deberían de votar y que si no tienes estudios universitarios no deberías de tener acceso, y se enlazó con este tema del movimiento que está ya en otros países, de que sea un voto por familia y que tú le cedas la capacidad de decidir a tu esposo. Qué peligroso es que no salgamos todos a decir, claro que no, o sea, estás mal, y creo que ahí no tiene que ver con represión, ni tiene que ver con censura, tiene que ver con que todos quienes tenemos esta conciencia tendríamos que estar dando el debate y decirle, estás mal, o sea, no, esto no es un tema de, ay, es mi opinión y se respeta, de privilegios. No, o sea, es un tema justo del desconocimiento absoluto de que, lo decía Sol, o sea, personas murieron, mujeres murieron para que nosotros podamos hoy gozar de los derechos que gozamos, y que además es una lucha constante, o sea, hay muchos derechos conquistados, pero todavía falta mucho camino por recorrer, particularmente en el tema de la equidad de género. Son derechos que todavía se están conquistando, y qué triste sería que, por ejemplo, el voto nos durara tan poquito. O sea, no tiene muchas décadas que las mujeres en México estamos accediendo al voto, y basta un par de generaciones para hacer una regresión tan radical. O sea, entonces yo creo que sí deberíamos de estar dando la batalla, repito, ideológica, para contrarrestar todas esas narrativas que son tan nocivas, porque yo me imagino mujeres jóvenes aspirando a esto que decía Sol, ¿no? De,
una familia tradicional panista, pero creo que también ahí tenemos que reivindicar los conceptos, ¿no? Quitarle al PAN conceptos como la familia es diversa y la familia, el movimiento, y nosotros tendremos que estar diciendo, no es una familia tradicional panista. La familia tradicional panista está basada sobre la sumisión y está basada sobre cosas que no son bonitas. Una religión. Sí, claro. El machismo. Exacto, entonces deberíamos de reivindicar el modelo de familia y deberíamos de reivindicar conceptos que yo por eso me gusta tanto la filosofía del humanismo mexicano, porque reivindica conceptos que son tan bonitos como la familia, como el amor. O sea, el amor también es un concepto que deberíamos de estar defendiendo. Diría López Obrador, la felicidad del pueblo. Ya andas con todas las frases. Bueno, hablando un poquito, me mencionaron hace rato un poco del senador Raúl Morón con licencia actualmente. ¿Cómo llegaron al proyecto? ¿Qué les interesó? Un poquito sí me contó Lucero cómo llegó, pero un poquito más, ¿cómo están ahorita con él en su proyecto? ¿Qué defienden de su proyecto? Y empezamos en el inicio de Lucero. Sí. Bueno, yo ya conté un poquito cómo llegué particularmente a colaborar con él. Bueno, en un inicio fue este tema de la formación de cuadros, ¿no? Y yo siempre digo que yo estoy obligada a ser vocera de su proyecto, porque a mí me tocó, por ejemplo, ese esquema de formación de cuadros no era algo que se diera en ese tipo de perfiles, ¿no? O sea, no cualquier representante popular se preocupa porque haya una formación de militantes. Y yo, siendo muy joven, me acerqué pues en esa ventana, ¿no? Y yo recuerdo mucho que en la que era entonces su casa de gestión, hacía los fines de semana esta escuelita de cuadros, nos regalaba libros, y había compañeros como el doctor Montañez, como otros compañeros del equipo, que llegaban, y ellos son los que eran como los facilitadores de las sesiones, y de repente llegaba el senador, ¿no? Y entonces lo veíamos así, que saludaba, se sentaba con nosotros y dialogaba. Yo era muy joven, estaba estudiando la preparatoria todavía, entonces como que yo no hilaba que él era el señor senador, ¿no? Entonces, porque además siempre ha sido esta persona muy, muy cercana, ¿no? Entonces él llegaba y dialogaba con nosotros, y a partir de ahí a mí me gustó mucho eso, ¿no? O sea, el decir qué importante es que él desde el espacio donde estaba estuviera fomentando este tipo de acciones, este tipo de actividades, y así fue como me fui acercando a un equipo que hacía política distinta, ¿no? Entonces eso a mí de entrada me llamó muchísimo la atención, que hubiera un político interesado en la formación y en el estudio. Analizábamos textos desde filosofía, o sea, y después íbamos metiéndonos a temas como mucho más de territorio, y eso creo que era o sea, él fue, yo creo que parteaguas para ese tipo de formación, cuando los partidos no lo hacían, o al menos yo no lo había visto así. Seguramente sí había como espacios de debate, pero abiertos hacia la población y a los jóvenes yo no los había visto. Y bueno, eso fue en el 2015, después se dio el proceso del 2018, acompañamos la campaña de Andrés Manuel. Y también esto siempre me gusta decirlo porque creo que habla mucho de quién es él. En el 2018 que él llega a la presidencia municipal de Morelia, derivado de esto que yo conocía a compañeros del equipo, que habíamos hecho campaña para Andrés y para él, a mí primero me invitan a colaborar como asesora en el Cabildo. Entonces yo estaba por entrar a mi maestría, estaba en proceso de titulación, y para mí era un poco como, bueno, voy a venir y voy a aprender aquí de procesos. Yo había hecho mi servicio social en el Congreso, entonces como que esta parte legislativa me llamaba la atención, y estuve un ratito como asesora. Y después, por temas, quien era su director de Cabildo se retira del proyecto. Yo era muy joven, me sentía incluso muy inexperta, o sea, yo me veía más como un aprendiz que como otra cosa. Y siendo muy joven, él un día me manda a llamar y me dice, oye, me quedé sin director de Cabildo, yo te he visto que tú colaboras aquí con nosotros, que has hecho algunas de las iniciativas que yo he presentado. Me dice, ¿por qué no vas y hablas con el secretario del ayuntamiento? Y me gustaría que tú fueras mi directora de Cabildo. Estoy diciendo que yo tendría 21 años, 22, una cosa así. Y el director de Cabildo, además de llevar toda la parte técnica legislativa,
del ayuntamiento, pues también teníamos una función de cabildeo con las otras fuerzas políticas, absolutamente todo lo que pasaba en el municipio tenía que entrar por temas de cabildo, y yo siendo muy joven, pues él confió en mí. Entonces, me acuerdo que cuando yo hablé con ellos, con el secretario del ayuntamiento y con él que era presidente, yo les dije, es que yo me siento muy chiquita, o sea, siento sí, siento que no, o sea, que esto es algo que alguien más grande debería de estar encabezando. Y me acuerdo mucho de lo que él me dijo, o sea, me dijo, no, yo creo que usted tiene la capacidad y créasela, y yo le he visto y he visto cómo se desenvuelve, he visto cómo trabaja con los otros equipos. Y acuérdese que usted viene aquí a sumar, ¿no? Porque aparte él nos habla de usted. Entonces, él me dice, yo creo que usted tiene la capacidad y créaselo, ¿no? Y ya después platiqué, me contó ciertas anécdotas de cuando él era joven y cómo pues a veces sentía que no tenía la capacidad o la edad para ciertas responsabilidades, y él me dijo, uno tiene que estar a la altura, y si alguien cree que tú eres capaz de hacerlo, pues tienes que hacerlo. Y así me dio la oportunidad. Yo era la directora más joven de su ayuntamiento, en un espacio donde yo sentía que me rebasaba, pero bueno, creo que algo hicimos bueno, se logró, y así es como yo llegué, bueno, primero como en este tema de participación política con él, después en este tema de ser su colaboradora, y ya después en procesos pues también me fue dejando responsabilidades, y creo que yo por eso siempre reivindico eso, ¿no? Que el tema de la participación de los jóvenes para el profesor Morón no es un discurso, es una realidad. Habíamos muchos jóvenes en su gobierno, siempre hemos habido muchos jóvenes en su equipo. Políticamente él nos escucha, él se deja acompañar, ¿no? Este tema del diálogo intergeneracional, que luego a veces es muy complicado que una persona adulta confíe en lo que una persona más joven tiene que aportar. Él lo hace, o sea, él de verdad confía, y pues así es como yo llegué a colaborar en el equipo. Solecito. Pues primero, yo pues conozco al profe, en persona en el 2018, cuando lo invitamos a un Vota Libre, porque fue el único candidato que accedió a platicar con unos estudiantes de 17 años. Entonces, ahí dices, wow, porque ni siquiera el presidente que ahorita está en funciones en Morelia quiso ir. Entonces, el profe se prestó, de verdad que lo atiborramos así de preguntas, hasta lo de la famosa puerta, le preguntamos, o sea, fue una persona muy abierta. Y ya después un amigo me invitó a colaborar, Julio, saludos. Después de eso le perdí un poquito la pista, porque pues yo siempre me incliné más al análisis político, entonces yo me fui de lleno a hacer mi maestría, estuve un rato en la Junta Local 08 del INE, y después, por azares de la vida, conozco a Ibrahim Andrés Bautista, mi líder y mi jefecito. Entonces él es líder campesino, y él tenía mucho la filosofía de primero que coman quienes nos dan de comer. Entonces, justo en estos recorridos y en toda la filosofía de Ibrahim es cuando yo empiezo a meterme más a la vida y obra del profe, y es cuando empiezo a ver su perfil humanista en cuanto a campesinos y en cómo conocía Michoacán, porque de verdad el profe lo conoce de pe a pa, nuestro estado, conoce las dificultades que tenemos y también todas las áreas de oportunidad, y es cuando empiezo a ver que no solamente estábamos con un líder político, sino con un líder humanista. Y como decía Lucero, qué importante es el humanismo mexicano en tiempos tan difíciles. Entonces es cuando empezamos en toda la línea de los campesinos con nuestros indígenas a trabajar en ese aspecto, y ya después cuando nombran a Ibrahim en la Delegación de Alimentación al Bienestar es cuando pues se deslindan varias responsabilidades, y es cuando de verdad vamos calle por calle, pueblo por pueblo, y la gente siempre dice, es que el único que ha vuelto es Raúl Morón. Y creo que con esa filosofía de vida nos dice mucho, porque muchos solamente llegan en tiempos electorales, pero quien llega y vuelve a ir y vuelve a retomar son muy pocos, y creo que desde esa línea yo pues fui y sigo siendo una fiel seguidora de Raúl Morón, y creo que Andrés Manuel lo dijo muy bien, ha demostrado que él tiene principios,
y que él sí está por un encargo y no por un cargo. Y por los michoacanos. Siempre por los michoacanos. Bueno, Sol, eres politóloga, Lucero, abogada, estás ahorita en el Instituto de la Juventud. Háblame un poquito del Instituto de la Juventud, ¿qué hace? He escuchado de los tequios, todas las actividades que hacen, cuéntame un poquito. Sí, bueno, lo decía en mi presentación, trabajo en el Instituto Mexicano de la Juventud, que es esta instancia federal que se encarga de atender a los jóvenes de 12 a 29 años. Y nosotros, por encargo de la presidenta, la lógica del instituto cambió completamente. Ella nos dio un encargo territorial. Ella fundamentalmente nos pide que trabajemos el tema de la reconstrucción del tejido social. Nosotros pertenecemos a una serie de mesas de trabajo nacionales encabezados por algunas secretarías que tienen que ver con la atención a las causas. Esa es la lógica de la presidenta para el tema de la atención a las y los jóvenes. Para ella es fundamental que los jóvenes estén atendidos porque solo de esa manera puede reconstruirse el tejido social. Y todo lo que hacemos va encaminado a eso, a intervenir comunitariamente. Hay programas que no opera propiamente el instituto, como este tema que decía, ¿no?, de las becas universales, desde la niñez hasta instituciones de educación media superior y superior, becas como la Gertrudis Bocanegra, que está pensada específicamente para Michoacán, que en próximos días también se extenderá a otros estados, que tienen que ver con este apoyo para transporte, el tema de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, que es un programa que no tenía precedentes en nuestro país y que es un referente también a nivel internacional, que tiene que ver con esta lógica del primer empleo, también de la ocupación de jóvenes. La lógica es pues que los jóvenes deben de estar o estudiando o teniendo su primer acercamiento al mundo laboral. Todos estos programas nosotros somos vinculantes, los acercamos a la población joven y nuestra función principal tiene que ver con el empoderamiento de las y los jóvenes y la reconstrucción del tejido social. Entonces hacemos una serie de actividades que tienen que ver con eso, con la reivindicación de la participación de los jóvenes para construir comunidad. Con el poder transformador que tienen las y los jóvenes, nos vinculamos con escuelas, pero también fuera de las instituciones educativas. Hacemos una serie de actividades culturales, deportivas, fomentamos la lectura con estos círculos de lectura que decía Sol. Estamos regalando libros por todo el país, tenemos una vinculación muy importante con el Fondo de Cultura Económica. Pensamos que la lectura debe de ser un derecho y no un privilegio y que cualquier joven debería tener acceso a libros. Entonces estamos trabajando ese tema. Los famosos tequios, que tequios es una palabra que es de origen náhuatl, que se populariza mucho en la región de Oaxaca, de Chiapas sobre todo, que tiene que ver con la intervención comunitaria. Nosotros lo utilizamos como un sinónimo de faena, como una recuperación de espacios públicos, pero la realidad es que es un concepto que va mucho más allá y creo que eso es como el valor que tiene el tequio. El tequio es, yo lo digo de manera coloquial, echarle un montón entre todos a algo que queremos hacer. En Oaxaca, por ejemplo, ellos nos decían, pues es que sí, el tequio es salir y limpiar el parque y hacer esas actividades, pero el tequio también es que el hijo de mi vecino se va a casar y entonces entre todos nos organizamos para hacer la fiesta, ¿no? Entonces la naturaleza del tequio es muy bonita porque tiene que ver con eso, con cómo nos encontramos con la comunidad y nos organizamos para hacer pues cosas buenas para los nuestros, ¿no? Entonces creo que esa es la importancia y por eso es que la presidenta nos encarga tanto que los jóvenes hagan tequios, porque en realidad lo importante del tequio no es qué tan bonito dejamos el parque o qué tan padre dejamos la escuela, sino cómo nos damos cuenta del poder transformador que tiene el que te importe el otro, ¿no? En que salgas como de ese individualismo y te dejes de preocupar nada más por ti y contribuyas a tu comunidad. Entonces estamos haciendo tequios donde recuperamos espacios públicos, sobre todo para que sean los propios jóvenes los que después se apropien de ellos. Canchas, parques, cualquier espacio que pueda permitir después la recreación de los jóvenes, que es tan importante, pues los estamos recuperando con tequios. Hacemos murales, queremos también que el instituto sea un escaparate para que todos los jóvenes talentosos pues también puedan vincularse con nosotros y plasmar su arte en los espacios. Hacemos actividades deportivas, rodadas, hacemos eventos culturales y a veces como
que se deja de lado un poco el poder transformador que tiene esto, ¿no? Como que queremos que todo sea un programa, queremos que todo sea dinero, queremos que todo sea un beneficio directo, y la lógica de la presidenta que heredó también del presidente Andrés Manuel tiene que ver con la importancia de la participación comunitaria. Entonces eso es lo que estamos haciendo en el instituto, darle eco también a la voz y acompañar los proyectos de los jóvenes que quieren pues participar activamente dentro de su comunidad. Tenemos programas como las redes juveniles, comités de jóvenes por la transformación, que tenemos después convocatorias abiertas para que jóvenes que tienen esta intención de participar activamente pues se organicen, creen estas redes juveniles, y el instituto pues otorga un pequeño apoyo económico para que ellos puedan pues nutrir sus proyectos que tienen en pro de la comunidad. Y así desde el instituto estamos haciendo muchas cosas. La intención es ser de territorio, esa es la instrucción que nos dio la presidenta, y pues estamos siempre acompañando a los municipios y a los estados para que no haya un solo territorio donde los jóvenes no estén participando activamente. Muy bien, bueno, aparte de eso, perdón, este programa que tienen de libros con el Fondo de Cultura Económica, yo lo aplaudo mucho porque de verdad están regalando los libros de Amparo Dávila, la colección especial, sí. Y miren, yo muy fan, y también de Piedad Bonet, que son libros muy difíciles de conseguir aquí en México, o sea, de verdad son muy difíciles y son muy caros, y creo que la presidenta y a través del Instituto de la Juventud están haciendo una labor titánica con libros como estos y acercarlos a las juventudes. Creo que es algo que tenemos que valorar. Sí, tenemos la colección como comercial de 25 para el 25, que es esta recopilación que se hace desde el Fondo de Cultura Económica, donde los países latinoamericanos, lo decía Paco Ignacio Taibo, que está al frente del fondo, decía, pues nosotros fuimos a decirle a cada país, presenta tus mejores gallos, ¿no? ¿Cuál es la literatura que forzosamente a ti te gustaría que el resto de los países conozcan? Y es así como tenemos esta colección de libros que son muy bonitos, que además son accesibles para los jóvenes porque están pensados para los jóvenes. Nosotros los estamos distribuyendo por todo el país desde el instituto a través de estos círculos de lectura, pero también si ustedes son jóvenes, tienen menos de 29 años, pueden acercarse a cualquier instalación del Fondo de Cultura Económica, cualquier librería del Fondo de Cultura Económica, con su credencial, donde pues se acredite que tienen menos de 29 años, les regalan 2 ejemplares de esta colección. Entonces vayan a pedir sus libros porque están pensados para los jóvenes y queremos que se acabe, ¿no? Dice Paco, quiero que me obliguen a sacar más y más y más tirajes y ir a pedirle más dinero a la presidenta para decirle que los jóvenes están interesados en leer. Y que los jóvenes leemos. Sí. Bien, al inicio de preguntarle a Lucero un poquito del INJUVET, pues eres politóloga. Cuéntame un poquito, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan las juventudes desde tu perspectiva de politólogo? Pues mira, nosotros analizamos el poder, la construcción del poder y cómo son los diferentes tipos de gobierno. Creo que nosotros, o bueno, yo como politóloga, el punto denominador en común que yo veo a los jóvenes es el sentido de pertenencia, que un joven se sienta acompañado. Entonces, es por eso que hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice que el niño que no es abrazado por su tribu, el día de mañana le va a quemar, algo así. Está medio extraña, pero simboliza mucho porque creo que desde nuestras infancias y desde el tejido social nosotros tenemos que empezar a hacer algo. Entonces yo como analista te diría, si recuperáramos nuestro tejido social, tendríamos infancias sanas, los jóvenes del mañana serían otros y tendríamos unos adultos mejores. Entonces yo creo que el principal problema es recuperar el tejido social. Pero recuperar el tejido social no solamente es tarea de gobierno, es tarea de todos. Como decía Lucero, echar montón para todo, desde las familias, desde el círculo de amigos, todo en torno de recuperación de tejido social se necesita moldear para tener un mejor país. Yo como politóloga te diría, tenemos que trabajar por nuestras infancias. Creo que un eje prioritario son las infancias y yo sí aplaudo mucho que en este gobierno se voltee a ver a eso, a este grupo que parece invisible pero no lo es, y creo que por eso en tiempos de el priato y el panismo tuvimos tantas pérdidas infantiles desde los reclutamientos
hasta los accidentes, como la guardería ABC. Entonces yo creo que con todo eso tenemos que recuperar el tejido social. Y bueno, otra preguntita, ¿qué opinas, bueno, también desde tu carrera, la política hacia la izquierda? ¿Crees que está muy tambaleando? ¿O tú como politóloga cómo la ves? ¿O cuál sería la narrativa que tendrían que implementar la izquierda? Creo que la izquierda está pasando por un momento complejo por los ataques de la ultraderecha, pero no creo que esté tambaleando. Creo que la izquierda tiene cimientos muy fuertes que necesitamos fortalecer, y yo como politóloga siempre lo voy a decir, la política tiene que ser de izquierda. O sea, todo el bien al servicio del pueblo y no porque esté militando en un partido. Simplemente creo que todos tenemos que tener acceso a las mismas oportunidades y a los mismos derechos. Ok, muy bien, bueno, ya les voy a cortar la plática. Pero bueno, fuera de cámara. Fuera de cámara seguimos. Para finalizar, un mensaje a las juventudes, ya sean morenistas, no morenistas, a todo el general las juventudes. Un mensajito que les quieran dejar. Bueno, el mensaje que yo les daría es que cuestionen, que todo el tiempo cuestionen y que reivindiquen su valor. Las y los jóvenes somos muy valiosos, nuestra voz tiene mucha fuerza, nuestras acciones tienen mucha fuerza. Lo hemos visto en otros momentos, solo decía, yo creo que no hay un solo movimiento social que no haya tenido la participación activa de los jóvenes. Los jóvenes son capaces de cambiar el destino de un país, son capaces de modificar el rumbo de los acontecimientos sociales, así de importantes somos. Entonces que entendamos ese valor y que lo pongamos al servicio de los nuestros, de nuestro propio sector, que siempre donde nos paremos seamos portavoces de esto. Los jóvenes estamos obligados a trabajar por los nuestros, a trabajar por nuestro sector, y que seamos ese factor de cambio positivo, que nuestra rebeldía y nuestra fuerza sirva para algo positivo siempre que podamos ayudar hay que ayudar, siempre que podamos cuestionar hay que hacerlo, y siempre que podamos levantar la voz hay que hacerlo, pero con un propósito. Yo les diría, militen, participen, no crean que no es suficiente, con lo que puedan, desde donde puedan, creo que podemos hacer mucho, todo suma, y yo como Lucero les diría, cuestionen, o sea, siempre cuestionen, siempre participen y sobre todo alcen la voz, porque durante mucho tiempo no pudimos hacerlo. Ok, pues muchas gracias a este espacio que se llama Voces que Construyen, y pues la verdad les agradezco, fue muy fructífera nuestra plática, ahorita sigue el chismecito, pero sí, bueno. Chismecito político. Adiós. Voces que construyen, por Jóvenes Construyendo Michoacán.